Bien, bien, bueno. Se puede estar mejor, pero gracias por Bruno preguntar. ha dicho bien, me alegro. Yo he dicho bien. No, Has dicho bien, ¿no? Se te ha escapado. Se me ha escapado, se me ha escapado. No, Bruno está mutando, se está volviendo optimista y todo. Anda ya. Sí, qué maravilla. Y aboga por el pensamiento crítico, es una maravilla. Eso lo he hecho siempre, ¿eh? Bueno. Hay que llamar a un exorcista, y que saque el demonio que tiene dentro. No. Que alguien ha ocupado el cuerpo de Bruno, este no es nuestro Bruno. Es que como le bendijo el exorcista, ella está por encima del bien y del mal. Es verdad, como Ha cogido el exorcista, es verdad. Has cogido los votos, entonces, tienes todos los votos ya. Sí, vale. Tú un exorcista que me los dio, ¿no? Jolines, me puso el alzacuellos, me coronó con el alzacuellos. Bueno, Manuel, cuéntanos, que te voy a trepanar el cráneo. Ah, qué bien, qué guay. Bueno, pues... pero ¿este hallazgo qué es? Porque a mí me parece muy importante porque hemos hablado de esto en alguna ocasión, pero hemos hablado de una serie de hallazgos que se producen fuera de nuestro país. Sí, bueno, en realidad en España está muy documentado la existencia de las trepanaciones desde hace mucho tiempo. Los primeros descubrimientos de indicios de trepanación fueron ya a finales del siglo XIX, hasta la segunda década del siglo XX no se hicieron los primeros trabajos realmente serios, y en España hay casi un centenar de descubrimientos de cráneos trepanados en la prehistoria. Lo que ocurre es que ahora la revista Plus One acaba de publicar un artículo súper interesante sobre un descubrimiento que se ha hecho en la cueva de la de Silla, en la Sierra de Cádiz, que está datado entre el 4800 y el 4500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando del Neolítico Medio. Y lo que se ha descubierto es un enterramiento en una de esas cuevas de la de Silla, en el que aparecen dos cráneos, uno de una mujer, otro de un hombre, aunque ha sido bastante complicado el averiguar la edad, tanto la edad como el sexo de esos dos cráneos, porque faltaban los dientes, estaban bastante deteriorados, pero después de muchos estudios, los investigadores de la Universidad de Sevilla, que son los que llevan adelante desde hace 5 años ya esta excavación, que ahora se ha visto paralizada por toda esta historia del COVID, llegaron a la conclusión de que se trataban de un cráneo femenino perteneciente a una joven de unos 24 años y de un cráneo masculino que pertenecía a un varón de unos 50 años. Los dos estaban colocados, situados mirando hacia el oeste, separados apenas por unos 20 centímetros y rodeados, que esto es lo más interesante, por toda una serie de elementos rituales que les hacen a los investigadores llegar a la conclusión de que no se trataba, como en otros enterramientos similares, de algún enemigo que habría sido sacrificado, sino que ellos habrían sido sacrificados porque ambos fueron decapitados, pero más como una práctica ceremonial o ritual, porque se encuentra en una de las cavidades naturales de esa cueva una especie de altar realizado con piedras. Se han encontrado también vasijas decoradas de una forma muy concreta y restos de animales que también habrían sido sacrificados y también decapitados, porque se ha encontrado el resto del cuerpo pero no las cabezas, en lo que parece un tipo de ceremonia religiosa que no estaría implantada hasta el Neolítico tardío. O sea, los investigadores están entusiasmados con este hallazgo porque dicen que es absolutamente anómalo, ¿no? Que es como si esa comunidad, esa pequeña comunidad que vivía en esa zona, se hubiese adelantado siglos a lo que se realizaría ritualmente como práctica habitual después. Pero ya la guinda del pastel es que el cráneo femenino, el cráneo de la joven, presenta las marcas de una trepanación, de haber sufrido una trepanación. E inicialmente, tanto es así que cuando se encontró este descubrimiento y se localizó esa herida en el cráneo, se pensó que esa podía haber sido la causa de la muerte, pero tras realizar los análisis llegan a la conclusión de que no, de que
a pesar de haber sido sometida en un tiempo tan pretérito a una trepanación, a una operación de cirugía craneal, había sobrevivido a esa operación, porque hay marcas de cicatrización, como en tantas otras trepanaciones, y la causa de la muerte habría sido probablemente esa decapitación Oye, ritual, perdona, Manuel, ya sé que lo has contado en muchas ocasiones, pero vamos a contar y a explicar rápidamente qué significa ese tipo de trepanación, ese tipo de operación. ¿Es ritual? ¿No es ritual? Bueno, los investigadores consideran que hay dos tipos de trepanaciones. Una, efectivamente, ritual, que obedece a cuestiones rituales, y otra puramente quirúrgica. Lo que ocurre es que estamos hablando de tiempos tan remotos en las que ambas cosas estaban muy relacionadas. Es decir, la epilepsia, la locura, no es algo que exista ahora. Esto ha existido siempre en la historia de la humanidad. Entonces tenemos que imaginar cómo reaccionarían nuestros predecesores en pleno neolítico al encontrarse con una persona que de repente sufre un brote de epilepsia o de repente se queja de unos dolores en la cabeza, de jaquecas, o que ha desarrollado un tumor cerebral, como ocurría. ¿Cuál podía ser la causa? Pues la explicación que ellos daban era de tipo sobrenatural, algún tipo de espíritu, de demonio que ha poseído, que se ha alojado en el cráneo y hay que dejarlo salir. Y para eso se realizaban, es una de las razones, 4 técnicas diferentes de trepanación: por raspado, por incisiones lineales, de una forma circular que es muy espectacular y que además en muchas ocasiones se ha confundido en el ámbito de la astroarqueología con agujeros de bala o con impactos de bala. Y en España, además, 3 de esas prácticas están documentadas, y se creía que al abrir el cráneo y extraer un fragmento del cráneo, que luego se sellaba o con láminas de oro o con placas. Es muy conocida esta práctica en la cultura incaica, en Bolivia, en México. Bueno, pues se creía que a través de ese orificio salía el espíritu que provocaba ese malestar, pero lo alucinante es que estamos hablando de operaciones de cirugía, de prácticas de cirugía hace más de 4.000 años. A mí me parece alucinante. Bueno, pues ese hallazgo, ese descubrimiento que se ha producido en el sur de la península ibérica, cadáveres pertenecientes, en 2 de ellos, uno perteneciente a un hombre, otro perteneciente a una mujer. Los cráneos agujereados se sometieron a trepanaciones. Giuseppe Guijarro, nos vamos hasta las estrellas. Ahí encontramos un meteorito que tiene vida, ¿no? Tiene, efectivamente... O restos de lo que pudo ser vida, claro. Efectivamente. Digamos que esto da un tremendo cambio, nos permite reflexionar mucho acerca de cómo pudo originarse la vida en la Tierra, y desde luego nos da pistas acerca de que no somos, como se ha sugerido a lo largo de tantísimo tiempo, una excepción, una anomalía dentro del universo, ¿no? Porque han pasado 10 años desde que se lanzó la misión Hayabusa de Jasha. Es una es una sonda mandada por China, y que ahora una investigación de la Royal Holloway ha encontrado agua y materia orgánica en la superficie de una diminuta muestra que tomó esta sonda del asteroide Itokawa, que estaba sobrevolando, si es que se puede decir sobrevolar, estaba viajando por el sistema solar interior. Y esta es la primera vez que se encuentran materiales orgánicos y que por lo tanto pueden ser los precursores químicos para lo que es el origen de la vida en la Tierra, pero naturalmente también en cualquier otra parte del universo. Y como digo, este descubrimiento se produjo en 2010 y no se ha contado nada hasta ahora. Es decir, han sido 10 años de silencios.
cuando muchas veces reivindicamos que existe una especie de conspiración, no es tal. Es que los científicos quieren ser súper cautos antes de dar por buena una información de tal relevancia, porque pone en solfa, insisto, que seamos los únicos seres vivos en el universo. La muestra, insisto, revela que el agua y la materia orgánica se originaron en el propio asteroide y que fueron evolucionando químicamente también a través del tiempo. Según el documento de investigación, sugiere que Itokawa, que no es lo mismo, ha evolucionado constantemente durante miles de millones de años mediante la incorporación de agua y materiales orgánicos de material extraterrestre, al igual que ha pasado en la Tierra en el pasado, ¿no? Y que este asteroide también en el pasado habría pasado por un calentamiento externo, la deshidratación, la fragmentación debido a uno o varios impactos, pero a pesar de todo ello, el asteroide recupera esos fragmentos rotos y se rehidrata con el agua que se entrega a través de la caída de polvo o meteoritos que son ricos en carbono. Claro, viendo esta información, Josep, yo me he preguntado internamente, ¿no? Si la noticia, que lo hemos dicho en tantas ocasiones, en nuestra generación dará la noticia, la información de que no estamos solos en el universo, dará esa noticia. Sin embargo, hemos contado en muchas ocasiones noticias que nos hacen pensar eso, que parece que en cierto modo, como esta, confirman la existencia de algo fuera, de vida fuera de la Tierra. Seguramente la noticia se ha producido ya. ¿Se producirá la noticia? ¿Habrá un acontecimiento o será la aceptación de algo que ya hemos contado? Pues no lo sé, Bruno, porque ¿por qué tardan tanto en reconocerlo? Este porque tipo de informaciones o en reconocer, ¿no?, este tipo de historias. De entrada, lo primero que quieren descartar los científicos es que los meteoritos hagan de cuchara. Este sería el símil que se me ocurre, ¿no? Es decir, cuando un asteroide roza la atmósfera de un planeta como la Tierra, donde hay vida, se está llevando consigo partículas orgánicas que flotan en nuestra atmósfera, polen que está muy alto en nuestra atmósfera y que no deja de ser materia orgánica, ¿no? Y podría estar, por ejemplo, si ese mismo meteorito ha rozado la atmósfera de la Tierra y llega a Venus, esas biofirmas que fueron descubiertas no hace tanto tiempo podrían ser, por así decirlos, parte de la vida en la Tierra que ha llegado a Venus, ¿vale? Uh-huh. Del mismo modo que, por ejemplo, en el pasado llegaron aquí a la Tierra fragmentos de Marte que han estado en estudio y se dijo primero que vida, después que no, después que sí. ¿Os acordáis del Alan Hills? Claro, pues el meteorito de Marte, ¿no? Para pero que nos entendamos. Claro. ¿Qué ocurre? Que si en efecto esa vida es generada en otro lugar del espacio y ha bombardeado la Tierra como pudo haberlo hecho en otros planetas, es evidente que ya no somos una excepcionalidad, que se ha podido desarrollar al mismo tiempo que nosotros, o puede que antes que nosotros, vida en otros planetas, y que si las condiciones han sido tan buenas como ha ocurrido en la Tierra, pudieran desarrollar ejemplares complejos, y esos ejemplares complejos con el tiempo evolucionaron y dieron lugar a nuevas civilizaciones. ¿Qué ocurre? Que si hay una civilización, solo una, que no sea la terrestre, con capacidad tecnológica, estaríamos frente al descubrimiento más desestabilizador también, porque después de saber que no estamos solos, viene la segunda deriva, y es que si han tenido la capacidad de escucharnos y devolvernos el mensaje, o de incluso visitarnos, piense que todo nuestro sistema, no solo de creencias, que esto es lo más normal, sino los medios productivos, el enfoque social que podría tener todo esto, podría cambiar de forma radical nuestra visión del mundo. Basta echar un vistazo hacia atrás en la única civilización que conocemos, que es la civilización
terrestre, efectivamente, ¿no?, de la Tierra, cuando se han producido contactos entre civilizaciones, una más avanzada y otra que a lo mejor no lo estaba tanto, caso por ejemplo de Colón y las civilizaciones amerindias, no que no estuvieran evolucionadas, desde luego, pero se produjo por así decirlo, una absorción cultural, más allá de las cuestiones bélicas que siempre van a traer, digamos, visiones anacrónicas, porque no podemos juzgar hoy cosas o formas en las que se actuaba pues en el siglo XV. Es evidente que ese contacto absorbió la cultura mexica, o que absorbió la cultura peruana, o que absorbió las culturas que existían en aquel momento. ¿Por qué? Porque impusieron su forma de pensar y de ser a la religión católica, a un estilo de vida que era la occidental, y se acabó con todo aquello. ¿Os imagináis que pudiera pasar esto con un contacto extraterrestre? De ahí que cueste tanto reconocer una cuestión de este calibre. Juanjo Sánchez Oro, cuéntanos, explícanos en qué consiste, de qué está hecho este arca lunar, este arca de Noé en la luna o lunar. Bueno, pues esto es es un proyecto que, bueno, vamos a decir así, que de momento está, nunca mejor dicho, también en el aire, porque lo han presentado justamente acabó también ayer en la conferencia aeroespacial del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Se celebró durante estos días esta reunión, y un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona lo que ha hecho ha sido presentar algo así como que han denominado como una especie de arca genética para ubicarla en la Luna. Evidentemente, estamos teniendo, os podéis imaginar, enormes problemas para siquiera colocar una colonia humana más o menos permanente en nuestro satélite. Imaginaros lo que puede suponer crear esta arca, que bueno, ahora entraremos un poco en detalles. Ellos parten de una preocupación, y es que ellos dicen que realmente esto de alguna forma sería una especie de cápsula en el tiempo que nosotros colocaríamos aquí en nuestro satélite para preservar todo este material genético, todo este esperma, todas estas esporas de la diferente fauna que tenemos en nuestro planeta, y salvarlo de cualquier tipo de cataclismo que pudiera acontecer en nuestro planeta. Pero claro, nosotros también aquí en La Rosa hemos hablado en muchas ocasiones de esa otra arca que hay en Noruega, en esa situación no tan extrema, donde también se está preservando pues muestras, esto es una especie también de arca de Noé, donde se está preservando pues muestras de lo mismo, ¿no?, de todo lo que es el material biológico que hay en nuestro planeta. Pero ellos consideran que justamente esta arca que está en Noruega no estaría libre de todo lo que serían los riesgos del cambio climático, y el estar ubicado en una isla, temen que cuando se produzca también estas alteraciones extremas en nuestro planeta de la atmósfera, pues que realmente pudiera quedar finalmente sumergida bajo las aguas. Por lo tanto, no cumpliría la función para la que ha sido diseñada, ¿no? Entonces ellos lo que plantean es, bueno, pues vamos a trasladar realmente, o vamos a crear un banco genético en la Luna, y vamos a trasladar allí pues aproximadamente pues esperma, huevos, esporas de unos 6,7 millones de especies que se estima que hay en la Tierra. Y esto sería una especie como de póliza de seguro mundial muy avanzada, que ya sí que se mantendría pasara lo que pasara a nuestro planeta, ¿no? Siempre y cuando, claro, lo que le pasara a nuestro planeta no afectara también a la Luna. El problema está, y ellos, bueno, lo han estado calculando. Como digo, esto es uno de estos ejercicios que hacen también un poco de simulaciones, de ejercicios también mentales, pero que, bueno, en este tipo de conferencias viene muy bien para ir tratando de solucionar problemas e ir adelantando determinados caminos. Y ellos lo que dijeron es que, bueno, ¿cómo podemos trasladar todas estas muestras de 6,7 millones de especies a la Luna? Y ellos piensan que se podrían enviar harían falta como unos 250 lanzamientos de cohetes para trasladar toda esa información, todo ese volumen, todo ese material genético. Y dicen que esto no es una cifra descabellada, porque lo que fue el montaje de la Estación Espacial Internacional supuso hacer 40 lanzamientos de cohetes. O sea que, bueno, no nos estábamos moviendo, por lo tanto, como digo, una cifra que quede realmente fuera del alcance de la humanidad si realmente se lo propone. Lo que plantean es, una vez que ya tengamos las muestras allí, es dónde se van a almacenar. Y aquí lo que ellos plantean es una instalación
que estaría en el subsuelo, es decir, que estaría debajo de lo que se denomina este regolito lunar, que sería la superficie. Se trataría de aprovechar algún espacio que estuviera realizado, alguna cavidad, pues bueno, de lo que sería la época, lo que sería todo el entramado geológico, pues estaríamos hablando de algún tipo de cavidad que haya creado la lava pues hace mucho tiempo, y aprovechando esa situación, crear ahí un espacio. Ellos hablan de una red de tubos de unos 100 metros de diámetro que tendrían que guardar ese material criogenizado, es decir, a bajísima temperatura, pero al estar en el subsuelo se protegería de los rayos cósmicos. Uh-huh. Bueno, Un poquito complicado, ¿eh? Bueno, pero... Bastante complicado. Luego, si queréis, comento algunos detalles porque, bueno, es, como digo, bueno, muy utópico todavía. Algunos detalles de lo que está hecho, ¿no? Básicamente. Bueno, esto es una propuesta nada hecho, más. Evidentemente, de entretenimiento, ¿no? Bueno, vamos a decirlo bueno, así. Sí, pero tienen ya, por ejemplo, también unos robots que son los que creen que pueden utilizar para realizar ese tipo de perforaciones. Y bueno, han hecho, como digo, una planificación minuciosa, ¿no? Una especie de cálculo de posibilidades, y lo han planteado en este foro con otros ingenieros. Las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, 2 y 5 minutos, más información. Información, por ejemplo, que nos trae ahora mismo Silvia Casasola, que nos habla del descubrimiento de una serie de mujeres poderosas en España de hace 4.000 años. Bueno, pues se está intuyendo esa posibilidad. Te explico y explico a nuestros oyentes. Nos situamos en un antiguo yacimiento arqueológico que se llama La Almoloya, esto es actual Pliego, en Murcia, y es una tumba, es un yacimiento que se halló una tumba en 2014. Era una tumba doble. Se encontraba una pareja, un hombre y una mujer. El hombre 35 y 40 años es lo que se ha calculado, de la mujer de entre 25 y 30. Bueno, estos restos tienen la curiosidad de que se encontraron debajo del subsuelo de un edificio, un edificio además muy importante, que ahora daremos también los detalles, y junto a estos restos óseos pues había un ajuar, pero un ajuar bastante importante que además está relacionado con la mujer. Un ajuar de plata, se calcula que incluso podría tener hasta más de 1/4 kilo de plata, repartido pues en diferentes objetos, en coleteros, en dilatadores de lóbulos de la oreja. Pero lo que les ha llamado muchísimo la atención a los arqueólogos que ahora son de la Universidad Autónoma, es Cristina Rigüete y Rafael Mico, es una diadema. Bueno, esta diadema es una diadema, yo la veo un poco un estilo así visigodo, ¿vale? Me recuerda, es de plata, y dicen que si esta diadema solamente se hubiese encontrado con los restos óseos del hombre, no hubiese habido ningún tipo de duda en que incluso podría ser hasta un rey. Pero como están asociados a la mujer, pues crea mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque se supone que en esa época, estamos hablando pues en inicios de la Edad de Bronce, más o menos en Europa, pues que la mujer tuviese cierto poder político o cierto peso político, no se sabe muy bien, ¿no? Que pudieran ser reinas, un poco, en cierto modo. No se sabe si reinas, o por lo menos que sí ejercieran un poder importante, que fueran ellas como las jefas de la zona. Entonces, este edificio en el que se han hallado estos restos, pues es un edificio bastante importante, incluso según estos arqueólogos e investigadores de la Autónoma de Barcelona, le llaman, que dicen que podría ser el primer palacete de Europa.
y aunque quedan pocos vestigios, pero vamos, se sabe perfectamente que es un complejo de 250 metros cuadrados, que tenía zonas residenciales, que tenía pues sala de bancos con 60 personas, que además como que ahí había reuniones en las que se debatían cosas económicas y políticas de la zona. Y que además este tipo de cultura de este pueblo que tenía este tipo de palacete, era costumbre, en vez de coger y tener un cementerio, lo que hacían era enterrar a la gente que era de esa casa en el subsuelo de ese edificio. Uh-huh. Era costumbre, era normal. Entonces, claro, que en un edificio de tanta importancia estén enterradas estas dos personas, pues aún más suma la teoría de que estas dos personas eran importantes. Pero ya te digo, o sea, no se duda en ningún momento que incluso el hombre fuera el que políticamente estuviese más al mando. Pero lo que tiene en duda es si la mujer era algo simbólico, que ella incluso pudiera presidir la asamblea de cuando se reunieran todos, o no, o tenía ese peso específico. Incluso están haciendo hasta estudios de ADN del mismo yacimiento que dicen que pueden revelar cómo funcionaba incluso la red de parentesco. Quieren saber, con estos estudios que dentro de poco pues recibirán los resultados, si se heredaba de padres a hijos o incluso de madres a hijas. Vamos, que si la hipótesis que ellos están barajando toma fuerza, tendríamos a mujeres en el sudeste de España, en concreto en la zona de Murcia, que ahora se está hablando mucho de Murcia esta semana, que serían mujeres muy importantes, que serían mujeres muy relevantes, que tendrían mucho peso político y sería de hace 4.000 años. O sea que... Muy poderosas. A ver qué pasa. Y todo esto, con esta diadema que comentamos, que parece como una especie de corona, de plata. Y lo que ellos lo fundamentan es, si este tipo de diadema la encontramos solo el resto del ocho de hombre, no tendríamos ni duda, es un rey. Pero como es una mujer, pues se queda ahí en la incertidumbre, así que ya veremos si se sigue analizando y se consigue concretar. Pues esa información, esa noticia que nos habla de cómo en una parte de España hace 4.000 años una serie de mujeres llevaban unas diademas, una serie de gestos, de elementos que hacen pensar a los investigadores que eran poderosas y que tenían algún tipo de poder político en esa época. Sí, porque en otras ocasiones sí se han encontrado este tipo de diadema en otros yacimientos, y en mujeres, sí. Mujeres, pero es con gente que tiene mucho poder social y económico, porque es muy poquito lo que se ha hallado, pero en concreto en este edificio y como está, es como que es algo más importante de lo que aparentemente parece ser. Manuel Carbellal, háblanos de exorcistas, de tus amigos. Bueno, los que te regalan a ti el Alzacuellos. Sí, claro. Te sacan el demonio de dentro. Y de los que iba a decir yo, que me confirman, no, que me bendicen. Te voy a regar con agua bendita cuando te pille. Sí. Oye, que Dime. De todas formas me ha dejado un poco traspuesta la información de Josep, porque yo me imagino que tú, Josep, recuerdas el caso del meteorito de Turó de la Peira, ¿no?, en Barcelona. Sí, efectivamente. Claro, porque ahí lo que se dijo, yo estaba todo ilusionado porque la Mitch me había regalado un fragmento en el que supuestamente habían encontrado 2 microsporas extraterrestres, y yo toda la vida pensando que tenía un extraterrestre en una repisa de mi biblioteca, y ahora resulta que no, que el primero es este. Pues qué chasco. Pero bueno, yendo a lo de los demonios, esta noticia, llevamos ya un tiempo comentando este cambio de timón, este giro que ha pegado la Iglesia Católica en relación al mal y a la figura del diablo en los últimos 15, 20 años. Es como si hubiésemos regresado 2 o 3 siglos atrás, en que... ahora lo ven en todos los sitios, todo es el diablo, todo es el demonio, menos las cosas malas. Bueno,
Esta entrevista que se acaba de publicar, yo sigo siempre con mucho interés los medios católicos, porque hay una absoluta reactualización de todo lo relacionado con el mundo de los milagros, de los prodigios, de los fenómenos místicos, parece que cada vez les interesan más, y sobre todo del ministerio del exorcismo, que está gozando de un estado de salud que no se veía desde los tiempos de la Inquisición, creo yo, porque se está dedicando mucho tiempo a formar a sacerdotes en este sentido. Y esta semana se publicaba una entrevista con el padre Vincent Lamper, que es uno de los exorcistas más experimentados en Estados Unidos. Él fue nombrado en 2005 como exorcista por el arzobispo de Indianápolis, y en aquella época solo había 12 exorcistas para 200 diócesis, mientras que hoy ese número se ha multiplicado y hay 125, lo que es un incremento realmente notable, de 12 a 125. Esto es un síntoma de hasta qué punto están preocupados por lo que ellos consideran las actividades del diablo, ¿no? En esta entrevista Lamper comenta varias anécdotas o varios casos a los que se ha enfrentado, porque como veterano exorcista católico en Estados Unidos, sus servicios han sido requeridos por otros sacerdotes en todo el mundo. Él ha viajado desde Sudáfrica hasta el norte de Alaska, hasta literalmente el fin del mundo, para participar en casos especialmente complejos, especialmente difíciles. Él atribuye este incremento del mundo de los exorcismos en la Iglesia Católica a que los dos últimos papas estaban muy preocupados por el tema del mal y del diablo, eran especialmente sensibles a este dogma de la Iglesia Católica, y en esta entrevista relata algunos casos bastante desestabilizadores, bastante sorprendentes, porque habla, por ejemplo, de un exorcismo que tuvo lugar en una aldea esquimal en el medio de la nada, en Alaska, en la que estaban solos él y el párroco, que tenían que enfrentarse a una mujer poseída por el diablo, y que además fue un proceso de mucho tiempo, porque él insiste en que los exorcismos no es algo que se solucione con una o dos sesiones. O sea, que no se congeló el demonio, ¿no? No, y ellos tampoco, porque se ve que sudaron la gota gorda. Sí. Lo que a mí me parece más desestabilizador de esto, y cuando yo he hablado con exorcistas, y he hablado con unos cuantos exorcistas católicos, es que los fenómenos menores puedes asumir que el sacerdote, bien intencionadamente, pues los interpreta como un síntoma de posesión, a pesar de que este hombre, de que Lamper, insiste mucho en que primero hay que acudir a los médicos, hay que acudir a los psiquiatras, y solo cuando no se encuentra una explicación convencional para los síntomas de la posesión es cuando se debe llevar adelante el ritual del exorcismo. Pero claro, insisto, cuando yo he hablado con exorcistas o he visto los vídeos de sus exorcismos, me han permitido ver los vídeos, eso que llamamos fenómenos menores, como puede ser la xenoglosia, como puede ser incluso la osmogénesis, el hiperdinamismo, todo eso es muy relativo, porque tú puedes ver que alguien empieza a balbucear palabras sin sentido, y el sacerdote puede interpretar que está hablando en un idioma extraño, el idioma del diablo. Bueno, no, está diciendo guachuey. O sea, no. Acordaros de nuestro demonio de cabecera, nuestro querido Minga, sí, en aquel exorcismo que la Iglesia Católica, no te rías, coño, que es verdad, el demonio Minga. Que sí, que me acuerdo perfectamente. Claro, en un exorcismo ya es famoso, el demonio ese. Hombre, que el arzobispado de Nueva York permitió entrar a las cámaras y está grabado. Tú en ese vídeo ves que efectivamente esa niña pues tiene unas convulsiones, habla con una voz así que mete mucho susto, muy gutural, pero no ves nada que puedas llamar sobrenatural. Pero en esta entrevista, que es lo que a mí me desconcierta, como en otros testimonios que yo he recogido directamente de sacerdotes,
este hombre habla de cómo su mentor, él estudió, como todos los exorcistas, acuden a Roma, al Vaticano, a unos cursos que se hacen todos los años para formar a los nuevos exorcistas, y su mentor, un padre pasionista, Cándido Amantini, en aquel momento era el principal exorcista de la diócesis de Roma durante décadas, y le permitió asistir a varios exorcismos durante su proceso de formación. Y lo que cuenta este tío es que él vio, y esto es algo que a mí, me han relatado varios exorcistas, las muestras del poder del diablo. Él además aquí lo hace de una forma muy interesante porque dice que durante el exorcismo el diablo es muy teatral, es muy dado, esta es la expresión que utiliza, es muy dado a hacer todo tipo de prodigios sobrenaturales para desestabilizar al exorcista, al sacerdote, y que lo que él aprendió del padre Amantini era que por espectacular que fueran los fenómenos, él no tenía que salirse del ritual romano, del dogma del exorcismo, y pone como ejemplo que en un momento determinado una joven que estaba sometiendo al exorcismo se pone a levitar, a volar, o sea, que se levanta en el aire, y que el sacerdote simplemente la empujaba con la mano mientras continuaba sin dejarse impresionar recitando las letanías, las oraciones del exorcismo. Y dice Lambert que esta es una de las cosas que aprendió en esa ocasión. Pero claro, te lo cuenta con naturalidad. Sí, con tranquilidad, como claro, si fuera muy habitual que levitara delante de tus ojos y dices, ¡ay, deja de levitar, que voy a seguir rezando! ¿No, hombre? Claro, aquí tuvimos, por ejemplo, el caso del padre Francisco de Pau Solà, sí, que Josep también se acordará de él, fue muy conocido en los años 80 y 90, y Solà a mí me contó que en 2 ocasiones él presenció un exorcismo, una de ellas en Zaragoza, tú te acordarás, Bruno, de aquella niña, el famoso y otro exorcismo en Zaragoza. Exactamente, y otra en París. Claro, cuando un sacerdote, con su alzacuello, con su sotana, te cuenta algo así, claro, ¿cómo asumes este testimonio? Es como los casos de más alta extrañeza, porque aquí no hay una explicación, o sea, tú una osmogénesis que de repente hay un olor extraño, pestilente del infierno, pues a lo mejor es que en el piso de abajo están cocinando percebes, yo qué sé, y llega el olor, ¿no? Eso vale, puede ser una explicación. Pero cuando ya te enfrentas a este tipo de grandes fenómenos místicos, aquí o te está mintiendo el cura, o han dramatizado la historia para engañar al sacerdote, que eso es muy difícil de hacer. No es lo mismo que David Copperfield levite en un escenario que fabular una levitación en un exorcismo. Sí, es algo mucho más complicado. Y este es ese tipo de casos que a mí me dejan bastante sorprendido, ¿no? Porque con todo este tipo de cosas, lo mismo ocurre con el espiritismo, con los contactados. Hay muchos estudios académicos, y aquí le tiro la pullita a Juanjo, que se ocupan, pues sí, de la cuestión histórica, folclórica, antropológica, sociológica, bueno, cómo se ha desarrollado el tema del exorcismo, pues sí, hay factores socioeconómicos, corrientes migratorias de feligreses que vienen de otras culturas, lo que tú quieras. Pero cuando estamos hablando de fenómenos físicos concretos, que los sacerdotes mantienen, que han presenciado, a mí es la parte de toda esta historia que me deja más confuso y más perplejo. Por alusiones, se da la circunstancia de que esta misma semana he tenido oportunidad de hablar con el obispo luterano Acuña, que acaba de publicar un libro que se llama... Sí, nos contó aquí el otro día que había visto levitar a un niño. Efectivamente, sí. Y estamos ante el mismo tipo de cosas, ¿no? Y claro, como un sacerdote te está diciendo que el diablo no es un concepto, no es el mal, sino que es una entidad física y tangible, pues uno no puede por menos que mostrarse escéptico, ¿no? Pero si la función del maligno es sembrar el caos, la enfermedad y, en definitiva, no la destrucción del ser humano, sino simplemente el ambiente caótico, yo le dije, va ganando por goleada, porque efectivamente basta que mires a tu alrededor y vamos a encontrar enfermedad ahora con el tema de la pandemia y caos, por supuesto, ¿no? Cuando estás viendo fiestas ilegales a tutiplén en todas partes, ¿no? Y no me refiero solamente por esa chorrada, que hay muchas cosas que pueden resultar mucho más caóticas, como 10 años de guerra en Siria. Pero va ganando por goleada, ¿no? Y claro, yo siempre he planteado lo mismo. Si el diablo es una entidad,
va a ser tan estúpido de ir a dejarse exorcizar como hacen muchas veces los curas evangélicos en sus cultos. Es algo que es realmente esquizofrénico, porque por un lado te están contando cosas que ellos han presenciado, han visto y te testimonian con absoluta sinceridad, pero por el otro está el aspecto racional en el que dices, bueno, aquí hay algo que no casa, ¿no? Y es en esa confusión en donde asegura él vence el maligno, en hacernos creer que no existe, ¿no? Yo ya no voy tan lejos, yo ya no me meto en cuestiones filosóficas o teológicas, porque ¿no? La creencia en el diablo y la creencia en la posesión diabólica es prácticamente universal. O sea, los ritos de exorcismo se practican en el cristianismo, pero también en el judaísmo, en el hinduismo, en el islam. Podemos ver montones de ejemplos y cada uno lo interpreta según su componente teológico. Yo de lo que hablo es de los fenómenos. Claro, o sea, porque luego los fenómenos pueden ser objeto de interpretación y de debate, pero primero hay que tener claro si realmente existen esos fenómenos, y a mí es lo que me desconcierta. Que te lo afirmen tan categóricamente, no, a mí es que no me lo han contado. Yo es que vi a una niña subir paralelamente a una pared, recorrer todo el techo y bajar por la pared de enfrente, como estaba sola. Filosóficamente no podemos parar a pensar, pues vaya diablo que se dedica a eso, ¿no? Es un poco ridículo que el diablo se dedica a eso. Hay justificación para todo, porque dentro de la teología y de la demonología, que es la disciplina que está especializada en la figura del diablo, hay muchos trabajos eruditos, muchas reflexiones, muchos tratados filosóficos intentando analizar quién es el diablo desde el punto de vista del cristianismo, que no es exactamente el mismo que lo que ocurre en el protestantismo. Tampoco tiene nada que ver un ritual de exorcismo católico con un ritual de exorcismo evangélico. Que los evangélicos, o sea, tú toses 2 veces y ya te sacan el demonio. O sea, son mucho más generosos a la hora de considerar una posesión diabólica con casi cualquier cosa, cualquier problema que tengas. La Iglesia Católica se supone que es más estricta, por eso nos turban más, por lo menos a mí, los testimonios que vienen de sacerdotes católicos, porque se supone que han sido más exigentes a la hora de a la hora de eliminar todas las posibles explicaciones psiquiátricas. Lo que ocurre es que si te hablan de una levitación, aquí no hay psiquiatría que valga. Aquí en todo caso hablaríamos de parapsicología, pero no de una cuestión psicológica o sociológica o teológica. Hablamos de otra cosa. Juanjo Sánchez Oro, cuéntanos algo sobre el descubrimiento de una serie de pergaminos, de papeles, de documentos de hace cientos de miles de años, 2 de ellos en concreto, un pergamino y también un documento relativo a Galileo. Sí, pero antes, quiero defenderme porque me ha aludido quiero defenderme, Manuel, me ha aludido así indiscriminadamente, claro. Te he llamado académico, que eres un académico. Di que sí. Y a estas horas, además, me ha llamado académico y a estas horas, sí. No sé si es legal. A ver, yo lo que creo es que, yo no sé hasta qué punto realmente tenemos, como pasa en tantas cosas en esto de las anomalías, tenemos realmente fenómenos físicos o lo que tenemos son testimonios de fenómenos físicos. O sea, lo que analiza Manuel y lo que alude Manuel es a palabras que le ha dicho alguien. Y es que os recuerdo también el caso de, por ejemplo, Fortea, cuando decía que había asistido a determinadas levitaciones de una persona que también estaba poseída, y cuando se metieron las cámaras se vio realmente que eran esas levitaciones, que eran convulsiones muy violentas, que sí que desplazaban por unos instantes el cuerpo de la persona poseída del suelo, pero eso no podíamos calificarlo realmente, siendo también muy generosos, muy amables con los calificativos, podemos calificarlo como realmente una levitación, ¿no?, que desafiara la física. Entonces, yo creo que aquí nos encontramos con lo mismo. Lo que sí que yo creo que es también interesante es el dato que ha comentado Manuel de cómo están proliferando el nombramiento de exorcistas en diferentes diócesis. Y aquí siempre me entra la duda de hasta qué punto están atendiendo a una demanda social, es decir, que la creencia se está extendiendo entre determinada población, la presencia más intensa, más íntima también del diablo, o también el propio nombramiento de los exorcistas está haciendo proliferar la creencia. Porque es cierto que hasta hace relativamente muy pocos años la postura más o menos de la Iglesia, de la teología, era, no voy a decir que desapareciera el diablo,
pero bueno, había pasado en un segundo lugar, incluso dentro también de la teología no era una de las figuras que más interesaba promocionar y reflexionar sobre ella. ¿Os acordáis también de que se hablaba de que el infierno había dejado de ser un lugar donde estuvieran allí los diablos atormentando a las almas? Y ahí, pues bueno, poniéndolas en fuego con los tricornios, no, con los tridentes. Es otra cosa. Y a la Guardia Civil me meto en un lío. Exorcizarla, coño. Sí. Me meto en un lío. Y Es por hablando eso. de exorcismos, Entonces, o sea que... claro, Joder. pero quiero decir que el infierno había dejado de ser ese lugar para ser un estado del alma. ¿Os acordáis que era un poco ese matiz donde entonces ya la figura del demonio también desaparecía como la persona que realmente se encargaba o el ser que se encargaba de atormentar? Entonces, teológicamente había pasado, como digo, a un segundo lugar. La idea del mal, que es la que está asociada al demonio, también teológicamente se manejaba con otros planteamientos, y de pronto yo creo que es por aquí, porque vivimos en una sociedad global, vivimos en un mercado religioso, están surgiendo nuevos credos donde sí que la figura del demonio, como hemos estado comentando con los evangélicos, está muy presente, muy asociada a actos cotidianos, y de alguna forma la Iglesia Católica ha reaccionado ante esa demanda y bueno, pues en vez de bajando un poco la presión sobre la figura del demonio, insistiendo en ello, lo que ha hecho ha sido competir un poco en el mismo nivel, y ha sido esta creación que a mí me sorprende de exorcistas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, por esas claves es por donde hay que ver un poco el asunto, ¿no? El tema de la parapsicología que comentaba Manuel, yo hasta que no vea que se pueda demostrar objetivamente ese tipo de manifestaciones, y dado que es un fenómeno tan reiterativo, un fenómeno que no estamos hablando de algo fugaz, sino que, bueno, aquí tú entrevistaste, Bruno, a un exorcista que había tenido 1.200 exorcismos y además decía que hacía muchos años que había perdido la cuenta. Sí, que ya dejó realmente, de contar, que para qué. Realmente, incluso como un ejercicio casi de catequesis, ¿no sería bueno que estas personas metieran cámaras ahí para demostrar que realmente el diablo existe? Sí. Y todos aquellos que dudan o que dudamos de su existencia, pues salgamos convencidos? Es que sería la mejor manera de hacer proselitismo en favor de esa fe. De todas formas, con todo respeto, yo entiendo el razonamiento y por eso te eché la picada, porque sabía que ibas a entrar al trapo, claro. Y ese es el planteamiento académico, que no tiene, ni siquiera considera que haya algo más. Hay una lo que sociológica. Pero quiero decir, evidentemente hay muchas menos pruebas, o las mismas, de que exista vida extraterrestre que de que exista el demonio. Es una cuestión de sentido común, lógicamente, la primera, pero nos hemos gastado millones y millones y millones y millones de dólares partiendo del supuesto de que tiene que existir vida extraterrestre. Yo no he visto ninguna todavía, bueno, salvo las microsporas que tengo en el meteorito Turo de la Peira, en una estantería. No tengo constancia de eso. ¿Cuántos casos hay de personalidad múltiple? Y eso es algo a lo que recurren todos los abogados en montones de juicios. No, es que es inimputable porque tenía personalidad múltiple. Yo todavía no he visto ninguna prueba científica y empírica de que eso exista, pero muchos psicólogos dicen que sí. ¿Cuántos casos se han encontrado? Entonces, lo que quiero decir, ellos no tienen que demostrar, o sea, a un sacerdote no se le ocurre buscar pruebas de algo que para él es un dogma de fe. Es como si le dices, bueno, demuéstrame que existen los ángeles, o demuéstrame que existe Dios. Búscame una prueba. Pero si demuestran, no, estoy de acuerdo. Ellos... Y además, lo que has dicho... No, demuestran, por ejemplo, si un milagro lo demuestran. Un sacerdote puede haber hecho 1000 exorcismos y los mismos sacerdotes católicos te dicen que de los 1000 exorcismos que han hecho, probablemente 999, la única función del exorcismo era una terapia, que es algo que decía mucho el padre Pilón, que era un efecto placebo. El padre Pilón podía ir a un poltergeist como el de Vallecas, con una botella de agua mineral Fombella, y la usaba como si fuera agua bendita, y ni la había bendecido, porque sabía que eso iba a ayudar, a consolar, a generar un efecto placebo en las personas que creían que su casa estaba poseída. Pero los mismos sacerdotes te dicen que uno de estos... Por eso yo hablaba de grandes fenómenos. Eso es algo que ves... Grandes testimonios, no grandes fenómenos. Tú tienes grandes testimonios, pero no tienes los fenómenos. Su testimonio es que han presenciado esos grandes fenómenos una o dos veces de cada 1000. Entonces, como Fortea decía que había visto una levitación, lo aseguraba, y cuando se metieron las cámaras eran convulsiones en el suelo.
No, pero si yo he visto claro. los vídeos de Fortea en su casa, que yo he estado en casa de Fortea viendo los vídeos y doy fe. No, es que se emitieron en televisión. Pero no pues se solo emitieron en televisión y el testimonio de Fortea, una persona doctorada, pero una persona doctorada Fortea con todas las acreditaciones también. Conocido popular de los exorcistas españoles, que decía que algunas víctimas de el demonio que le había tratado habían llegado a levitar delante de sus ojos. Luego, pues las cámaras demostraron que no era tan cierto aquello que decía. Otra cosa es que lo creyera, claro, evidentemente. Y con todos los avales académicos. Esta persona tenía una tesis doctoral sobre demonología, una persona reputadísima con una trayectoria enorme como exorcista, además mediático, etcétera, etcétera. Y cuando él habla de una levitación y se mete en las cámaras, se ve que no era una levitación, que él lo interpretaba como una levitación. Entonces, claro, por eso digo, y además eso de que tú dices pero la teología, es que me dices, no, es que no tienen por qué demostrar. ¿Y por qué tratan de demostrar con un comité médico especializado los milagros de Lourdes? No lo. ¿Por qué eso sí y no la presencia del demonio o de una posesión? Claro, porque y lo tratan de objetivar. Porque eso forma parte de un proceso de beatificación. No es lo mismo, Juanjo. No, la curación las curaciones de Lourdes. Pero Juanjo, las curaciones de Lourdes no beatificas a nadie. Pero vamos a ver, ¿por qué se da no la curación? No beatificas a nadie, tú simplemente... Chicos, de uno en uno, que si no nos enteramos. Que es por la intercesión, se atribuye la curación a la intercesión de un santo que es el que se va a beatificar. No se va a beatificar al que se curó. No va por ahí. Lo que se no. Pero bueno, además Manuel, la de Lourdes no... Que yo no soy creyente, que no tengo que defender eso, que yo no creo ni pero si no, solamente te aclaro que, a ver, las de Lourdes, tú no estás beatificando a nadie. Tú tienes personas que afirman que han recibido una curación y el santuario trata de verificar si esa curación es milagrosa. Vale, pero ahí no estás beatificando al enfermo que se ha curado. Tu explicación, entonces, en y es más, la santidad... Un sacerdote que dice que ha visto levitar a 2 metros del suelo a una niña es que miente. Es la única explicación. ¿Y claro. Fortea qué hacía? ¿Cómo lo calificas tú? Fortea exageraba un poquito. Pero Fortea no te decía... No tengo más preguntas. Claro, Fortea Manuel. no te decía que habían levitado a 2 metros del suelo. Te decía que él creía que habían levitado en algún momento en la eclosión. Porque yo estuve viendo los vídeos... Sí, la lengua de Cervantes es muy flexible. Sí, ves los vídeos, el poseído dando unas convulsiones y él dice, ¿ves cómo levitan? Pues estaba dando unas... Sí, también hablaban arameo. No hablaba arameo ni hablaba nada, balbuceaba. Es que estamos siempre lo mismo. Hay un montón de exorcismos que se realizan públicamente. Por ejemplo, en Medjugorje se realizaban exorcismos hasta que ya finalmente se prohibieron en la propia colina de las apariciones. Hay grabados, por ejemplo, exorcismos que son reales en el mundo islámico también. Entonces, la posibilidad de poder introducir cámaras parece que se acepta, pero ninguna de esas grabaciones va más allá de lo que podemos hablar de una serie de trastornos psíquicos y las consecuencias fisiológicas que deparan esos trastornos físicos. Todo esto que estamos hablando solamente lo tenemos en palabras. Que a mí me parece, yo soy el primero que me gustaría que se demostrara eso, pero cuando hablamos de un exorcista que tiene 1.200 exorcismos, que ha perdido la cuenta y que se está esforzando por convencer a los demás de que el diablo existe, de que ojo con él, de que tengamos cuidado, y tiene la prueba en su mano y no la muestra, ¿a qué estamos jugando? A meter miedo. O sea, que tú crees que entonces simplemente es una cuestión de estar a la altura de los evangélicos y tener su nicho de mercado. Que puede ser. Yo solo lo que digo es que tienen una oportunidad de demostrar lo que dicen. Que tienen una oportunidad, 1.200 oportunidades de demostrar lo que dicen y no lo hacen. Y no entiendo la razón porque luego perseveran, salen por los medios de comunicación, predican por internet la presencia del diablo, pero en lugar de coger y mostrarlo... Dicen que el diablo, su máximo poder es hacerte creer que no existe y que dudes, como estás haciendo tú ahora mismo, Juanjo. Claro, porque está demonizado. Te veo un poco más. Pero el exorcismo... Estás poseído. Y además, pero el exorcista no me ayuda. El exorcista no me ayuda. Pero el exorcista no me ayuda a consolidar mi fe. Todo lo contrario. Oye, que casi que siga entre brumas. Que casi no nos queda tiempo. Quedan muchas informaciones por contar. Rápidamente, Josep Guijarro. Déjame solamente apuntarle una cosa muy rápida. A la cabeza. Apúntale a la cabeza.
puede que no le interese un pepino demostrar a la Iglesia la existencia del diablo, como tampoco ha dejado examinar la Sábana Santa de Turín, salvo aquella histórica en los años 70 que hizo, porque es dogma de fe y por lo tanto es algo que atañe a la fe, no a, Hombre, no a la es lo ciencia, mismo, no a la racionalidad. Simplemente quería apuntar eso. Bueno, pero no es lo mismo porque en la Sábana Santa se puede investigar, se pueden coger fotografías. Sí, pero no dejan como tampoco mil Bueno, pero lo han reliquias. dejado en alguna ocasión y nunca han dejado y han pedido al demonio analizar? para que lo investigues. Claro, pero ¿cuántos trozos de la cruz han dejado analizar? ¿Cuántos prepucios de Jesús han dejado analizar? Ay, si solamente existe uno. Pero bueno, me explico, es decir, que no tiene ningún interés la Iglesia, porque son cosas que atañen a la fe. Y si crees, crees, y si no, pues te vas a otra iglesia a rezar. Muy bien. Un cuerpo humano de hace casi 12.000 años se ha descubierto también en nuestro país, en muchos descubrimientos arqueológicos hoy. Cuéntanos, Josep, 11.700 años. Bueno, has exagerado un poquito, te pasa como al padre Fortea. Son 9.700... Bueno, sí, claro, antes de Cristo, pues sí. Pues claro. Es que, perdona, es que yo soy de letras. Tienes toda la razón. Esto ha ocurrido le llaman el hombre de Loizu, y se ha presentado este pasado viernes el cuerpo humano más antiguo encontrado hasta el momento en Navarra. Como bien decías, data del 9.700 antes de Cristo, por lo tanto son 11.300 años efectivamente los que tiene de antigüedad, y ha sido bautizado, como te decía, como hombre de Loizu. Pero fíjate, el descubrimiento tuvo lugar 4 años antes, ¿eh? Nos enteramos ahora, el 20 de noviembre de 2017, para ser exactos, y no había trascendido nada para que pudieran investigar la cueva que lleva por nombre Errotalde 1 en el término municipal de Erru, que está entre Loizu y Aints. Otro pueblo. Aints. Eso es. Lo cierto es que hay algo de misterio en todo esto, y os cuento. La cueva tiene unos 400 metros de largo, que ya ha sido pues cartografiada, pero digamos que este cuerpo estaba en lo más hondo de la caverna, y a lo que se tenía que acceder a través de un cuello que, si ya era difícil llevar consigo una mochila, ¿vale? Imaginaos llevar un cuerpo humano hasta ese lugar, por lo que podía pensarse que el hombre había fallecido allí por sí mismo, ¿no? Pero, claro, las manos estaban colocadas sobre el abdomen, que es una posición muy particular, y creían o creen que puede tratarse de un enterramiento como tal. Y aunque la entrada a la cueva pudiera ser muy distinta hace 11.000 años, no pueden explicar cómo pudo llegar hasta allí este bendito hombre. Y digo bendito o hombre para ser exactos porque los análisis que han llevado a cabo determinan que este hombre podría tener entre 17 y 21 años, es decir, es relativamente joven. Y las primeras observaciones que han realizado este grupo, que se llama Sakon Espeología Taldea, no sé si lo digo bien porque yo el euskera no lo domino, pues tendría 1,60 m de altura y estaría dentro del periodo paleolítico, y lo que consideran es que alguien tuvo que preparar ese lugar, ese entorno de enterramiento, ¿no? Tanto es así que hay una chica, Maitane Tirapu de Goñi, que ha observado que el cráneo de este hombre de Loizu hay un traumatismo que a simple vista parece cercano al momento de su muerte, en el que se pueden observar en los bordes, no se ve una remodelación, sino que está como coloreado de rojo el borde del orificio, y es igual que el resto del cráneo, lo que significa que se rompió en el mismo momento y se ha teñido de lo que hubiera alrededor del mismo, ¿no? de los materiales que hubieran alrededor del mismo, por lo que la antropóloga no ha detallado si este impacto fue
intencionado o accidental. Es decir, que tenemos ahí un misterio relacionado con este hombre de Loizu y, bueno, desde el gobierno de Navarra han visto que la dimensión que supone este hallazgo y tras la primera entrada por parte de la Dirección General de Cultura con esta antropóloga, Maite Tirapu, pensaron en formar un equipo de investigación lo más completo posible para buscar los especialistas adecuados y sacar toda una amplia investigación que ahora no voy a detallar porque sé que andamos muy mal de tiempo. Pero fatal. Mira que os he dicho, os he pedido... Breves, Oye, sí. sed muy breves hoy. Tenéis para cada noticia como máximo un segundo. Habéis cumplido totalmente, ¿eh? Yo he cumplido. Pero todo ha sido sí. la culpa del demonio. Claro. No, pero he cumplido. Tenía que hablar de Galileo y no he llegado a hablar. Es verdad, es verdad. Y tenías que hablar del otro pergamino y tampoco has hablado. Me acuerdo y me lo he apuntado, ¿eh? Me lo he apuntado. Bueno, pues es que hasta aquí la tertulia Zona Cero. Si es que lo digo porque lo digo. Yo sé que es difícil, pero bueno. Lo contaremos en la semana que viene, ¿te parece, Juanjo? Sí, yo encantado. Si no me posee nadie, estaré aquí. Josep Guijarro. Hasta la próxima. Manuel Carbellala, a ti no hace falta que te posea nadie. Ya No, estás yo poseído. me voy ahora de copas con Minga. A ver si me explican. Muy bien, venga. No te puedes ir de copas, ¿eh? No, es verdad. Está verdad, pues Minga confinado. tomaremos agua bendita y hostias consagradas. Pues venga. Hasta luego.